Hola, buenos días. Hoy estamos con la presentación de un proyecto en el que ha participado la asociación que se llama Comunícate, en donde valoraremos las relaciones entre el paciente y aquellos profesionales implicados en el manejo de la enfermedad. Hoy estamos con la doctora Esther González, jefa de servicio de hematología del Hospital de Cabueñes de Gijón y experta en mieloma, y con Maite San Miguel, enfermera de ensayos clínicos, no, de ensayos clínicos de hematología en la Clínica Universidad de Navarra. Buenos días a las dos. Hola Teresa, hola Maite, hola. Hola, Bueno, buenos días a todos. una vez presentadas, que quiero preguntaros o poner sobre la mesa si creéis que la comunicación, una buena comunicación entre médico y paciente hace más llevadera la enfermedad. Médico-paciente, médico y todos los implicados en el manejo de esta enfermedad, ¿no? Eh, Cualquiera de las dos. bueno, yo creo que es esencial, ¿no? Que la confianza entre el médico-paciente y todo el equipo, ¿no? Porque el equipo no solamente es el médico y el paciente, yo incluiría a enfermería también. Yo creo que la enfermera, en este caso la enfermera que trabaja conmigo en mieloma, es fundamental también. Entonces, la confianza se gana pues a base de conocer al paciente y es verdad que llega un momento que, porque son enfermos de largo recorrido, ¿no? Entonces lleva mucho la mayor parte de ellos. Entonces establecen unas relaciones que a lo mejor en otro tipo de patologías, pues me imagino, un paciente que ingresa por una neumonía, un proceso concreto en medicina interna, pues no dar tiempo a este tipo de relación que establecemos los hematólogos y todo el personal que trabaja con estos pacientes. Entonces yo englobaría, o no sé qué piensa Maite, pero en esa palabra de confianza es médico, enfermera y paciente, porque es el equipo que trabaja con el paciente. Maite, ¿tú qué opinas? O sea, yo opino lo mismo. O sea, creo que la comunicación es fundamental. La tienes que establecer desde el primer día y además yo creo que si estableces una buena comunicación salvas muchos problemas que puedan surgir en el futuro porque has establecido una relación de confianza y añadiría en ese equipo que pones, ¿no? Al acompañante, ¿no? O sea, yo muchas veces digo que son un tándem. O sea, nunca los puedes separar. El acompañante, que puede ser el amigo, la pareja, el marido, el hijo, ¿no? Esa persona que va a ser, bueno, el que va a estar continuamente llevando la enfermedad con el paciente. Pues creo que es fundamental. ¿Nos puedes contar un poco cuál es tu labor, no? Porque digamos que la enfermería es la parte que menos conoce, o sea, que se conoce, que el paciente conoce, pero de cara a la visibilidad no se conoce tanto. Bueno, yo soy Poco cuál lo que o sea, yo soy la enfermera de ensayos clínicos, entonces mi rol es, bueno, pues hacer todo el seguimiento del paciente que entra en ensayos clínicos aquí en hematología. Entonces, bueno, pues yo hago la llamada de inicio al paciente, entonces ya le conozco por teléfono, me presento, entonces, bueno, me convierto ya como en ese punto de enlace, en esa persona de referencia que le va a seguir desde el principio. Pues bueno, luego cuando el paciente llega, bueno, seré la persona que le haga la valoración, que le haga ese seguimiento y el que durante todo el proceso le siga y, bueno, pues vigile esas toxicidades, esté pendiente de cómo va tolerando el fármaco, le haga las llamadas de seguimiento cuando sea necesario. Bueno, esa persona que está, bueno, pues detrás de él siguiendo cómo va tolerando ese fármaco y, bueno, en las necesidades que puedan surgir a lo largo de todo el recorrido. cada vez más, como decíamos, como decíais hace un momento, ¿no? La enfermería o la enfermera de ensayos clínicos o en la clínica diaria cada vez más tiene más importancia, ¿no? En otros países pues se les da, bueno, claro, pero también hay mucha más gente, ¿no? En Estados Unidos hay un grupo de enfermería de mieloma múltiple, ¿no? Con lo cual, pues estás más dedicado a ello. Y aquí estamos empezando a hacerlo. Bueno, según este estudio que se ha hecho con Sanofi,
hay varias cosas que son esenciales para el trayecto del paciente, ¿no? La jornada del paciente, como queréis llamarlo. Hay como varios puntos, ¿no? Conclusiones, ¿no? Yo quería preguntaros, porque creo que es importante, ¿vosotros pensáis que el paciente con mieloma múltiple aquí en España no tiene adherencia al tratamiento o la tiene? Esther. Vale, bueno, yo creo que lo de la adherencia al tratamiento es complejo, ¿no? De resolver. Yo creo que los pacientes en general, si me preguntas los pacientes no de mielomas, sino en general, te diría que la adherencia es, ha habido distintos estudios y que han demostrado que es a veces más difícil cuando el tratamiento es ambulatorio. Con anticoagulantes orales se ha visto, con pastillas para depresión, etcétera. Se ha visto que el paciente, cuando es un comprimido que tiene que tomar en casa, a veces es más complejo. Pero yo puedo decirte que los pacientes con mieloma son pacientes muy disciplinados, en la mayoría, porque primero, lo que decía Maite, se les informa bien, tanto a él como al cuidador, quien sea, de la importancia de su enfermedad. Y luego siempre buscas formas de saber si el paciente está cumpliendo el tratamiento y hacer refuerzos y vuelves a hacer conciliaciones. Entonces yo creo que en el caso del paciente con mieloma en general es fácil que el paciente tenga una buena adherencia al tratamiento, pero sí que hay excepciones como en todo, pues el paciente que vive solo. Y cada vez tenemos más pacientes que viven solo. Por eso me llamó mucho la atención, no sé si lo habéis visto, el premio que ganó este año, creo que es Barcelona, el CLINI de Barcelona, de la Sociedad Española de Hematología. El premio es a un grupo de personas que formaron a gente de distintos ámbitos para intervenir y ayudar a los pacientes que viven solos. Y con eso ganaron un premio, ni inteligencia artificial, ni teléfono, ni nada. Quiero decir, Ya, yo creo que hay un tipo de población en el mieloma, la población mayor que vive sola, y a veces esos pacientes pierden oportunidades de tratamientos porque no tienen, por eso es tan importante lo que decía Maite del cuidador, el amigo, a veces es el vecino, la persona que está pendiente del paciente. Entonces ahí yo creo que hay mayor dificultad de la adherencia. Pero en el resto de la población, yo creo que en general es una población, pues yo te diría, si la edad media es de 65 años, pues desde 40 hasta los 75 largos, la mayor parte de los pacientes cumplen el tratamiento. Pero siempre, como siempre, hay excepciones y la población mayor, yo creo que ahí es donde tenemos más que intervenir. Como esta intervención de hacer, no sé qué tipo de herramientas para ayudarles en la conciliación. Porque a veces mi enfermera se sienta al lado de ellos, les hace la hojita con dibujitos para que sepan las pastillas que tienen que tomar y todo. Y aún así, a veces, yo te digo, la medicación oral es difícil y a veces en el mieloma hay mucho tratamiento adyuvante para evitar las infecciones, para evitar, y se arma mucho jaleo. Entonces, yo creo que ahí todo tipo de intervención que se haga siempre queda corta, o bien no solamente nosotros o en este caso la enfermera, sino también vuelve a reforzar el farmacéutico del hospital, volviendo a explicarles la medicación, etcétera. No sé lo que piensa Maite, pero yo creo que ahí es donde, en la medicación oral, donde mayor dificultad tenemos, y no solo de los comprimidos que les toca de la quimioterapia, por llamarla así, que están tomando, sino de toda la medicación que tienen, ¿no? Y que es imprescindible para la enfermedad. Sí, de dos, o sea, sí, de los antibióticos, toda la protección que tienen que tomar. O sea, yo ahí diría que, o sea, la mayoría hacen una adyuvancia bastante buena. Es cierto que, claro, en ensayos ese seguimiento que hacemos es... ¿no? Pero ahí también tenemos que jugar nosotros y yo creo que es un papel muy importante, tanto el médico, pero yo ahí diría que la enfermera tiene que jugar esto, es la imaginación al poder. ¿Vale? Yo les preparo calendarios que les digo que tienen que poner en el frigorífico a las personas mayores, pero tanto con las citas de cuándo tienen que venir, cuándo pues en el mieloma tienen que recoger orina para que no se vuelvan locos, ¿no? Bueno, pues les vas preparando esos calendarios que, pues, con colores o, bueno, pues o con las pastillas. Bueno, o sea, es una parte que tenemos también que trabajar nosotros como profesionales sanitarios, ¿no? Que no puedes dejarlo todo tampoco al cuidador o al acompañante y decirle, ay, bueno,
también tenemos que ayudar y buscar, pues a lo mejor que en el ensayo que no nos dan un diario para las pastillas, pues crear nosotros ese diario para que ellos lo puedan rellenar. Pues el paciente que no te lo puede rellenar, pues hablar, ¿no? Pues con ese acompañante o a ver cómo podemos, ¿no? Pues otra vez, comunicarte con ellos y ver cómo puedes conseguir esa adherencia. Bueno, yo estoy de acuerdo. Yo es que estaba de acuerdo con vosotras en el sentido de que, bueno, con todas las cosas que cuentan los pacientes, no parecía haber una falta de adherencia, ¿no? Pero como lo han puesto como uno de los puntos claves, pues tenía que mencionarlo. Y además me alegro porque así habéis explicado todo esto que le vendrá muy bien a los pacientes, ¿no? Bueno, luego hay otro tema, el tema de la humanización, ¿no? Que está incluido dentro de esta comunicación. Hay pacientes que dicen que tienen poco, a ver, cada uno es como es, ¿no? Y no podemos exigir tener una persona maravillosa, porque muchas veces no la tenemos ni a nuestro lado para comunicarse, quiero decir. Y hay pacientes que echan en falta la comunicación. Y yo quería que explicarais lo importante, ya sé que ya lo he preguntado antes, pero ¿por qué pensáis, así resumido en una frase, que es importante la buena comunicación entre médico y paciente? Porque yo creo que el paciente se implica más, pero bueno. A ver, o sea, yo creo, Bueno, médico, enfermera, vamos o añadiendo. sea, todo el personal sanitario, o sea, todo el equipo, desde el auxiliar que puede estar en el control recibiendo al paciente, que le Todos. pueda llamar por su propio nombre, ¿no? Como le ves muy a menudo, pues llamarle por su propio nombre, pues Sí, eso le esto, y que si viene el acompañante y siempre es el mismo, por ejemplo, la mujer del paciente o el marido del paciente o el hijo, también te acuerdas de su nombre. Es que volvemos a lo mismo, es que establecer esa buena comunicación va a hacer que él se sienta con más confianza, por lo tanto, a lo mejor si tienes esa mayor confianza, te pueda contar las cosas. Si te puede contar las cosas, pues a lo mejor algo que le está preocupando, te lo cuenta. Y esa preocupación, pues de alguna manera está influyendo en su tratamiento, ¿no? Que totalmente. muchas veces somatizas cosas y estás, o sea, no te, o sea, pues, pues estoy muy nervioso, pues esto no puedo dormir, y dices, pues a lo mejor es voy a inventarlo, ¿no? Que a lo mejor suena como una burrada, pero dices, pues es que le estoy poniendo dexametasona y la dexametasona le está poniendo muy nervioso y no duerme por la noche. Puede sonar un poco burrada, perdón, los entendidos que me estén. Y tú piensas, no está durmiendo por la noche. No, es que está nervioso por algo, no te lo está contando, tú piensas que es la dexametasona, que no le está dando dormir, y a lo mejor ha establecido una relación de confianza y su duda es algo básico de su enfermedad que no se atreve a preguntarte, por ejemplo, algo que le pueda afectar a sus hijos. Me lo estoy inventando. Si tú has establecido esa relación de confianza, se atreve a preguntártelo o a ti, o al médico, o al auxiliar que está en control, o a cualquiera que esté implicado en su tratamiento. Sí, Y a lo mejor solucionas algo que era una tontería, pero que está, ¿no? Que sí. está generando ese malestar en el paciente. Sí. Yo creo que lo que yo lo resumiría así, yo diría una buena comunicación con lo que está diciendo Maite y Teresa ahora, más años con calidad de vida, ¿no? Es decir, no solamente es en estas enfermedades de largo recorrido cumplir años y cumplirlos, que sí, que es lo que buscamos es curarlos y que tengan PFS largas, pero sí que no es lo mismo años, pues Bien. sin saber muy bien y dónde voy y dónde estoy, que proporcionarles años con calidad de vida y saber que van a la consulta y lo que dices tú, llamarles por el nombre. Todos esos detalles que hacen que el paciente simplemente idea, pues bueno, que le gestionas también los problemas que van surgiendo, que te preocupas, que estás ahí y que yo creo que es importante. Entonces, tú nos pides una frase y escuchando a Maite yo pondría eso. Eh, una buena comunicación aporta más años con calidad de vida en el paciente con mieloma, ¿no? Bueno, cada vez más la calidad de vida cada vez es más importante, porque Sí. también vivimos más años, ¿no? Entonces nos enfrentamos también a nuevos retos desconocidos, porque no pensabas que ibas a vivir tantos años, ¿no? Entonces tienes que cuidarte más, tienes que alimentarte mejor, hacer ejercicio, bueno, una serie de cosas que ahora mismo también son importantes para los pacientes con mieloma. Y yo creo que eso es muy esperanzador, ¿no? Porque poder vivir muchos años, aunque sea con la enfermedad, con altos y bajos, ¿no? Pues
es mejor. Pero bueno, como aquí tenemos que hablar también del aspecto de la humanización, que yo hablé con Maite el otro día en Pamplona también, y con Esther, que he hablado muchísimo de este aspecto, hoy en día está muy de moda la humanización. A mí al principio, cuando hace años empezaron a hablar de esto, yo decía, pero qué contradictorio, o sea, ¿cómo que humanización? ¿No? Hay que entender que la sanidad está humanizada, ¿no? Pero claro, si te metes en más profundidad, ves que realmente lo que se pretende es pues, tener una visión holística del paciente, de la enfermedad, para poder tratarlo, pues no solo físicamente, sino también emocionalmente, socialmente, ¿no? Bueno, de esto sabéis las dos mucho más que yo. Entonces, bueno, me gustaría que dierais vuestra opinión sobre qué pensáis. Pero para esto también hace falta una buena comunicación. Sí, bueno, yo lo que pienso es que lo acabas de decir y también Maite antes, yo creo que son pacientes que van a estar mucho tiempo vinculados al servicio sanitario, ¿no? Es un perfil de paciente distinto a otro paciente que tiene que sí, puede entrar y salir del sistema sanitario, pero nunca tiene una dependencia tan grande. Un paciente con mieloma tiene una gran dependencia del hospital, de especialistas varios, entra y sale del sistema sanitario, como decimos siempre, en distintos periodos, primer tratamiento, segundo, mantenimiento, recaída, y así sucesivamente. Todo su recorrido, en el momento que se le diagnostica la palabra mieloma sintomático, sabemos que va a estar vinculado al sistema sanitario y sabemos que todo eso, más la propia comorbilidad de la enfermedad, es decir, el deterioro que produce la propia enfermedad, que es una enfermedad muy dura, unido pues a las comorbilidades, por eso lo que dices tú de cuidarnos y que estén los pacientes, cuidarnos todos y que estén los pacientes lo mejor posible. Identificar aquellas áreas de mejora, pues a veces ves, me estoy acordando de una paciente que venía y decía, no, es que está gordita, pero era una obesidad, eso sabrá Maite, una obesidad sarcopénica, es decir, que estaba gordita, pero no era una obesidad saludable. Pues, es decir, la comorbilidad de la enfermedad, las comorbilidades que aporta, que trae el paciente, su mochila de enfermedades y todo el recorrido con tratamientos varios que tiene esta enfermedad hace que sea para mí, y yo creo que para muchos de los hematólogos que nos dedicamos al mieloma, una de las enfermedades que más deshumaniza al paciente, le hace sufrir, porque tú le ves todo el recorrido cuando te llega el paciente. Estoy imaginando un paciente estándar, un paciente fit y que lleva contigo más de 10 años y ves, claro, antes no hablábamos de largos supervivientes, entonces, pero estoy hablando de pacientes que necesitan tratamiento de manera continuada, que son la inmensa mayoría. Entonces, eso hace que los tratamientos tienen pues toxicidades, eventos adversos, varios, entonces tienes que familiarizar al paciente con el evento adverso, que lo sepa manejar. Entonces, yo no sé si a qué hematólogo había escuchado yo decir que igual que se habla de, no sé, tú conoces el equipo de fútbol que te gusta o Bueno, no sé, y sabes todos los jugadores y quién gana, quién no gana, tal, pues tienes que conocer, entonces es muy importante lo que habéis hablado las dos, la comunicación, que el paciente sea dueño de su enfermedad, por supuesto, las personas de soporte que van a venir, que van a estar con él, y el médico hematólogo es muy importante que estas patologías, yo entiendo que las puede llevar hematólogos en general, porque es una enfermedad hematológica, pero lo ideal es que cada vez haya más unidades en los hospitales donde las patologías tengan nombre. Entonces, esta es la persona responsable del mieloma o las personas responsables del mieloma, para que el paciente siga todo su trayecto, toda su experiencia vital, pues vinculada pues, a un grupo, a un equipo y que le ayude. Y ahí también es muy importante para mí, y yo creo que se nos olvida muchas veces, el médico de familia, la atención primaria, que es la puerta de entrada, porque muchas veces el paciente, pues yo intento que vengan a nosotros y tener una respuesta inmediata, pero a veces no es posible. Entonces, o él piensa que tiene tal volumen de pacientes que va al médico de familia y el médico de familia se asusta cuando ve un mieloma. Entonces también no sé cómo podemos hacer el médico o la enfermera de primaria intervenciones, pues reforzando la vacunación, reforzando lo que es el mieloma, porque de verdad que todos tenemos que trabajar. Por eso la humanización no solamente es un médico o un paciente, es todo el circuito que lleva
que lleva esa patología asociada, ¿no? Y yo creo que es ahí donde se humaniza el paciente. Pues simplemente lo que decía Maite de llamarle por el nombre, ¿no? Sí. O que te paran y tú sabes, oye, o ¿Quién te hablan de su familia, o a veces te preguntan, oye, ¿yo puedo tomar un poco de vino? A veces te llegan, y tú como hematólogo tienes que desaconsejar pero siempre les dices, bueno, ellos van por problemas que tú no les das importancia, pues a lo mejor dices, sí quería hacerte una pregunta, y la pregunta es algo tan simple como eso, oye, ¿puedo tomar una sidra? Y tú dices, quiero decir, ¿no? Que los pacientes, entonces, a esta confianza llegas a través y no puede estar ahora, lo que tú acabas de decir de la palabra holístico, necesitas, sobre todo el pilar básico es la enfermera gestora de casos, el hematólogo que lleve mieloma pero también tiene que haber un grupo de personas familiarizadas en cada servicio con esta patología. Ayer me llamaba un urólogo para preguntarme por una paciente con un mieloma súper agresivo que hemos conseguido controlar, pero que tiene una captación en vejiga que le sugiere que puede ser no plasmocitoma, no parece. Entonces ahí que irá y me dice, ¿cuál es la supervivencia de esta patología? Y entonces, quizá en los quirúrgicos es en los servicios en los que más me cuesta, los médicos están más, el cardiólogo, el endocrino, el traumatólogo también están más sensibilizados, pero tenemos que romper no sé, esquemas y decir que estos pacientes son pacientes que van a vivir mucho y que tenemos que implicar a muchos especialistas. Y cuando le es? dije que tiene largo recorrido, pues no sé. Este Yo es, creo este es el siguiente tema, ¿no? perdona, Maite, que no te deje hablar, que estoy Nada, hablando. nada, no te preocupes. El siguiente tema para Maite. Este es el siguiente tema. El resto de médicos, ¿no? De profesionales que puedan estar implicados en el manejo de tratamiento del mieloma y que desconocen, no todos van a conocer o desconocen los avances que hemos tenido hasta ahora, que han sido muchos y que han cambiado el panorama, ¿no? Quizá antes no se podía operar no sé, cierto tema de huesos y tal, y ahora sí. Entonces, la implicación de todos estos profesionales tiene que ser grande, ¿no? Porque medicina interna, traumatología, urología, no sé, ¿qué más se me puede ocurrir? Cualquier médico, cardiólogo, en fin, cualquiera. ¿Están informados debidamente o tenéis algún programa para que sepan lo que O sea, pasa? vamos a ver. Están informados en la medida en la cual tú tienes, o sea, yo creo que en cualquier especialidad, o sea, tú tienes un paciente, un caso que requieres de otro compañero o otro equipo, le llamas y le explicas el caso. Cuando son casos más complejos, siempre hay las sesiones de equipos multidisciplinares, las sesiones, ¿no? Que se crean como, o sea, si hay un caso muy, muy complejo, se crean como sesiones especiales, ¿no? Pero si yo tengo un paciente que creo que, por ejemplo, tiene unas lesiones, ¿no? Vamos a decir que le está generando un tratamiento que sabemos que esas lesiones se van a generar, ¿no? Por algún tratamiento, por ejemplo, por un bioespecífico que genera lesiones en la piel, pero son más agresivas de lo normal. Yo no las puedo controlar. Yo como profesional tengo que saber hasta dónde puedo ir y cuándo tengo que pedir ayuda. Y no no tengo que tener vergüenza ni temblar la mano ni pensar que soy peor profesional por pedir ayuda. Que a veces eso cuesta. O sea, a mí no, pero hay gente que le cuesta. Entonces, tienes que pedir ayuda. Llamas a dermatología, por ejemplo, y pides una interconsulta. Y el dermatólogo, tú le explicas. ¿El dermatólogo tiene que saber todo sobre el mieloma múltiple? No. No, pero tú le explicas y él va a saber un montón de lesiones. Si tiene dudas, él también te va a consultar, le va a consultar al médico. Vas a trabajar de manera interdisciplinar. Para eso están los equipos multidisciplinares. Lo mismo pasa si tienes una fractura de cadera en un mieloma y, oye, se opera, está en mitad de un tratamiento que hay que hacer. O sea, tienes que trabajar. No todos tienen que saber de mieloma múltiple. Cada uno tiene que saber, ¿no? de su especialidad. O sea, esto de, ¿cómo es una expresión, ¿no? Que dice, ahí no me sale ahora, pero que la decía mucho mi madre, ¿no?
obrero de mucho, o sea, o jefe de... No me sale ahora, ya lo siento. Sí, que hay un Pero refrán no, que dice, sí, que luego no es de ninguno, algo así. exacto, el que sabe cree que sabe de mucho, luego no sabe de nada. O sea, Así es, sí. exacto. Entonces, bueno, pues tienes que saber que tienes que pedir. Y luego, cuando hay casos muy complejos, en los hospitales se prepara una sesión especial, se presenta ese caso se discute, se debate para llegar a un consenso. O sea, no es una decisión de una persona Ya, exclusiva. Sí, pero yo también creo, eso que dices, y yo también creo que cada vez más en los servicios, por lo menos nosotros, tienes lo que dice, es verdad, no se puede saber de todo, porque es imposible, pero sí que tiene que dejarse cuando tú solicitas algo, y yo creo que como los pacientes cada vez viven más, pues ya hay en todos los servicios, en cardio ya hay uno que sabe que es el mieloma. Entonces es como que el jefe ya designa de los servicios nuestro Sí. enlace, ¿no? Que ya tienes un enlace en cardio, en ecocardios, otro en rayos, otro, quiero decir, en endocrino también. Los quirúrgicos, ya te digo que ahí me cuesta más. Son más, pero el resto, trauma no, trauma Sí, ya, pero lo que es oncología, cirugía general, eso ya es, porque es como hacen, es un poco más difícil tener un referente, ¿no? Pero en el resto de servicios, ya cuando les mandas a endocrino, pero tenemos un nutricionista en el servicio solo para mieloma, que viene los jueves, él ya sabe qué tipo de perfil es el mieloma o qué tipo de perfil es la patología que le ponemos delante. Por lo menos ya le suena y ya sí, por necesita ejemplo, el mirarla. radiólogo. El radiólogo ya sabes quién te va a mirar en las resonancias y los PET. O sea, es alguien que siempre mira. Sí, Eso ya es la gente está sensibilizada. Yo creo que, que habéis hecho una campaña en general este año con mieloma, ya suena más el mieloma, no es, ya no se confunde tanto con melanoma, ya es, suena más. Eh, pero aún así, yo creo que hay mucho recorrido que hacer, ¿eh? Ya os digo, yo creo que también, porque un sobre poco, todo por los servicios de urgencias, ¿eh? sí, Pero un mieloma, yo ahí veo, y no sé si es culpa nuestra o tal, y a lo mejor está con un tratamiento como un biespecífico o ha tenido, y todavía, y no es un tratamiento normal. Entonces, yo creo que ahí tenemos que, piensan que es quimio estándar o quimio, entonces yo creo que ahí nos toca hacer intervenciones y ayudar al paciente para diferenciarlo, ¿no? Porque hay muchos que entran por urgencias y todavía piensan que el mieloma es de corto recorrido, es un cáncer, o otros que piensan que no es nada. Me encuentro los dos perfiles. El que piensa, esto no tiene nada porque le ve estupendo, ves estupendo al paciente y lo juzgan por la cara y cómo está, o otro piensan que le quedan 4 telediarios y no es así. Es decir, ahí algo hacemos mal. no, yo no creo que se haga algo mal. O sea, todavía no nos hemos puesto a hacer las cosas. Yo creo que, por lo que cuentan los pacientes, ¿no? Yo creo que en 15, 20 años hemos pasado de morirnos a poder vivir muchos años y que todo eso todavía no está asimilado, ¿no? Sí está asimilado por los hematólogos que nos llevan y por lo que es el conjunto que acompaña al paciente, pero no está asimilado por clínicos de otras partes, otras especialidades, ¿no? Y que eso puede llevar pues a diagnosticar tarde. Los pacientes siguen quejándose de que tardan en diagnosticarle, que van a urgencias. Muchos los jóvenes también, ¿no? Porque van con ciática y van una vez, van 2 veces, van 3 veces y no les encuentran lo que tienen. Me refería un poco a eso, ¿no? O sea, a lo que somos ahora, ¿no? De pacientes que vivimos más años, pero con la enfermedad. Entonces, quien nos atienda debe saber qué podemos. Sí, Yo entiendo lo que dice Esther porque es verdad. Si te ven con muy buena cara, ya te dice, uy, no tienes nada, ¿no? Yo hay veces que he entrado, es una anécdota personal, yo a veces que he entrado en urgencias por otras cosas, haciendo así. Tengo un mieloma, pero estoy bien. Tengo un mieloma, pero estoy bien. Porque se asustan muchísimo. Y eso es un poco la tónica general, ¿no? La de o no hacerte caso o hacerte o pensar que estás muy mal. Bueno, continuamos, ¿no? Bueno, yo quiero recalcar el tema, porque vosotras comunicáis muy bien, ¿no?
y tenéis muy buena relación con los pacientes, pero no podemos negar, porque además las encuestas lo dicen, que hay pacientes que lo pasan mal, ¿no? Porque yo creo que es muy respetable el paciente que no quiere saber, pero igual de respetable es el que quiere saber y no le cuentan. Y hay pacientes que necesitan saber y que sus médicos pues no les cuentan, les dicen que no hace falta, que con saber que está bien, que llegan, ¿no? Y es un poco reivindicar esa figura que me piden los pacientes, ¿no? De no hablar del tanto por ciento que está muy bien, que es el más alto, ¿no? Sino también pues pensar qué estrategias podemos tener para que esos pacientes que no, que no tienen tan buena comunicación puedan alcanzarla. No sé si tenéis alguna opinión, tampoco os quiero comprometer, pero quedaría mal delante de los pacientes si no lo dijera, si no los nombrara, ¿vale? O sea, yo en eso, claro, cuando un paciente, o sea, cuando un paciente no quiere saber, Mm. ahí tienes que respetar un montón. O sea, ahí tienes que ser súper respetuoso, ¿no? Porque, claro, si él no quiere saber, no, o sea, puedes darle las pinceladas más grandes, pero claro, si uno no quiere escuchar, no, no puedes hacer nada. Pero yo Hay siempre, perdona, siempre por las llamadas que llevo Sí, años haciendo, yo siempre pienso y digo que detrás de un paciente que no quiere saber, siempre hay un exacto, familiar es. o un amigo, alguien. Entonces, tienes que, eso que iba a decir ahora, Vale, tienes que buscar la razón por la cual no quieres saber. Porque a lo mejor hay una razón potente por la cual no quieres saber. O ha tenido una mala experiencia, o algo ha pasado cercano que piensa que le va a suceder, o hay mil razones. Luego, claro, es muy distinto que él no quiera saber o que él quiera saber, pero que su familia no quiera que sepa. Entonces, claro, ahí con quien tienes que hablar es con la familia, porque si él quiere saber, la familia puede decir que no. Pero, o sea, es que el derecho es el del paciente. Entonces, eso es una situación complicada, no sé, Esther, porque cuando tienes esos casos, la- eh, para mí es una de las situaciones más tensas, porque claro, para ti es el paciente, o sea, claro que para mí la familia es súper importante y como lo he hecho desde el principio, es 1 más 1, o sea, son dos, o sea, dos que son uno, Sí. pero tienes que negociar y hacerles ver a la familia por qué no le quieres contar, qué razón hay de peso para que no sepan. Y luego, bueno, o sea, para eso a mí me ayuda mucho cuando a alguien le cuesta entender o no quiere saber, el derivarles a las asociaciones. O sea, cuánta ayuda presta la asociación, ¿no? La asociación aquí del mieloma, en otros casos la que sea, ¿no? Pues muchas veces el oír a alguien que tiene lo mismo que tú, o no oír, pero estar con gente que está cercana a ti, o sea, eso yo creo que ayuda mucho. ayuda, ayuda. Dice, Sí, yo creo que lo cuenta muy bien Maite, porque muchas veces hay la conspiración del silencio, ¿no? Que, que es, ya empiezan entrando en la consulta diciéndote o no digas nada, tal. Entonces tú intentas comunicar delante del paciente y de los familiares todo de una manera, claro, Exacto. puedes transmitirlo de una manera, yo creo, como te debes transmitir, sobre todo cuando todavía no conoces al paciente, sino yo creo que en esta enfermedad hay que transmitir esperanza y que hay tratamientos. Y como siempre decía mi padre, hay que tener enfermedades que tienen tratamientos. El problema es enfermedades que no tengan, pero esta la tiene. Entonces yo creo que ahí es donde tienes que informar de... A mí es verdad que me molesta esto de... Porque yo le voy a transmitir no de una manera agresiva, no es mi perfil, sino de una manera que, como dice Maite, intentando un consenso y tampoco voy a forzar la información, pero sí lo suficiente y a medida, y yo creo que a medida que el paciente te conoce y sabe que tú estás ahí detrás y que él también te pregunta. Hay otros que es verdad que te dicen, yo confío en ti, Esther, y en lo que tú, entonces yo intento, pero siempre les digo cuál es el parámetro o el marcador tumoral con el que seguimos su enfermedad. Y porque me gusta pues mira, el marcador tumoral tuyo está en esto. Y es más, yo a los pacientes, algunos que veo así, les ofrezco siempre una segunda opinión y les digo, mira, puedes ir a este sitio. Yo creo que en el sistema en el que estamos no debemos tener miedo
y yo a pedir segundas opiniones a otros compañeros que saben más que tú, porque no pasa nada. Quiero decir, a mí incluso me reconforta. Quiero decir, en la época en la que estamos, del 2021, que hay Teams, que hay, o llamas tú pidiendo una segunda opinión o derivas al paciente si ves que yo creo que tienes que comunicar de una manera que el paciente entienda y también como él te lo solicita, de una manera, pues bueno, puedes decirle, estás bien, y a veces, es verdad que a veces el paciente, sí, hay pacientes que te demandan mucha información, pero si les das mucha información, como tú ya los conoces, pues a veces se pierden un poco, que si la alteración cromosómica esta, que si... Yo creo que hay que informarles de una manera que ellos, según el perfil de la persona que tienes delante, la palabra clave es individualizar paciente y esta es una enfermedad pues que tienes que transmitir, yo creo que en general mucha esperanza. No sé qué pensáis las dos, que es una enfermedad con muchas opciones y que en España, gracias a Dios, es una enfermedad que, que la lidera España a nivel mundial. Es una enfermedad con gente muy buena en mieloma. ¿En qué país tienes una enfermedad en que en un minuto te dicen, es que te mando, uy, qué lejos está? Eso está al lado. Puedes ir a consultar el caso y te quedas más tranquilo. No sé, yo creo que no hay que tener miedo a pedir segundas opiniones o a informar al paciente de una manera ofreciéndole lo que dice Maite, es verdad. Yo a muchos pacientes les paso el nexo contigo, porque en Asturias no hay asociación de pacientes con mieloma y es Teresa, y ellos hablan de ella como si fuese de la familia. Sí. He visto Teresa, es que la he visto O sea, con no sé quién, es decir, que sí que Es que o sea, es con mieloma. yo creo que es fundamental. O sea, que poderles transmitir eso y luego que tú, una vez al haber establecido esa comunicación con el paciente, aprendes a saber cómo le tienes que dar esa información. Sí, sí, yo creo que está ahí. lo que decías tú antes, ¿no? De la confianza y todo eso, ¿no? Pues es muy importante, porque claro, así te cuentan más cosas que a lo mejor a otras personas no les contarían, ¿no? Y pues, bueno, no sé, yo creo que ya hemos llegado al final, ¿no? No sé si queréis añadir algo. Yo en principio creo que la comunicación es la clave, Ya que sé, algo tan simple como la comunicación, que parece que es la clave, sobre todo de esta enfermedad que tienes tan largo recorrido. La gente que yo conozco y que sabe más de mieloma, yo creo que son buenos comunicadores con los pacientes. Yo creo que es clave comunicar al paciente, pero de una manera, como decía Maite, que como tú ya has tenido una relación con él, que te entienda, que sepa de qué estás hablando. Yo creo que eso es fundamental. ya sabes que yo soy un poco polémica y lo que has dicho sobre la segunda opinión, que ya sabes también que yo estoy totalmente a favor de la segunda opinión y ayudo a los pacientes a tener una segunda opinión, no gusta a todo el mundo, ¿no? Es un tema No, pero peleado. eso es Y más, cuestión de egos a veces. Exactamente, exactamente. El propio paciente, hemos visto, yo creo que qué suerte tener, que yo a veces me escribo con un alemán o porque les escribo y te contestan, pero habitualmente a quien recurro es a hematólogos españoles, pues hombre, que no hace falta decir que tenemos gente muy buena. Entonces, tú te quedas más tranquilo. Y hay casos complicados y difíciles, ¿eh? sí, Y mieloma no es, cuando das clase en la facultad a los alumnos, 2 más 2 es 4, en medicina no, y en el mieloma no. A veces te encuentras sorpresas y casos y la gente deposita su vida en tus manos. Entonces, eso es algo que no tiene precio. Es ser médico y tratar, o ser enfermero y estar con pacientes, para mí me parece de las profesiones más bonitas que hay. Entonces, tú tienes que ser honrado, humilde con el paciente y yo creo que ahí implica también, no pasa nada. Yo, de hecho, ya os digo e insisto que yo me encuentro mejor cuando pido una segunda opinión o comento el caso con algún compañero o mando al paciente si yo misma le digo a dónde debe ir y no pasa nada. Y no me molesta si el paciente lo solicita, no me molesta porque creo que es su vida. Entonces tienes que ofrecerle todas las herramientas para que él esté lo mejor posible, ¿no? bueno, pues muchísimas gracias a las dos, ¿no? Ah, y a Maite no le he dejado hablar, no le he dejado hablar. No, para nada, Esther. ¿Qué dijiste? No te oí. ¿Qué dijiste? Que a Maite no le he dejado hablar, pero Yo creo voy que a lanzar una cosa que dijo ella, bueno, fuera
aunque lo estáis grabando, yo creo que debe salir, que deberíamos hacer cursos o actividades formativas con enfermeras formadas con un perfil bueno en mieloma para formar a otras, porque estamos hablando de un perfil de pacientes que van a vivir mucho Sí, y no todo el mundo sabe manejarlos, ¿eh? Entonces, es una demanda, por lo menos de las enfermeras, si me están escuchando las enfermeras del hospital, te digo, hospitalización, etcétera, demandan información. Y yo creo Sí. que información, que sepan que hay enfermeras gestoras de casos de mieloma y que hay gente preparada y que cada vez estamos avanzando más en ese campo, yo creo que es algo que tenemos que tratar. Sí. Bueno, Mejor mucho en atención primaria, para atención primaria. Sí, 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 Maite. Hacer pacientes de largo recorrido. Sí, y se nos olvida la atención primaria, que es bueno, la ese es prioritaria, es yo creo que fundamental. un problema, quiero decir, este año salió una guía de la Sociedad Española de Hematología para la atención al paciente con linfoma y con leucemia, ¿no? En atención primaria. Pero nosotros por ahora no podíamos ser atendidos en atención primaria porque no tenemos, creo que es por eso, alta hospitalaria. O alta médica, perdón, hospitalaria sí. Entonces, no sé, creo que es un tema muy grande, ¿no? Lo de la atención primaria. A nivel, quiero decir, a nivel nacional, ¿no? Que no vas a poner. Tengo que confesar que a mí el otro día me llamaron para, me presentaron un proyecto, ¿no? Y yo, claro, les decía, es que lo que no puede ser es que en unos sitios se haga, ¿no? Y en otros no. Quiero decir, si hay una implantación, tiene que ser para toda, me refiero a hospitales públicos, ¿no? Tiene que ser para todos los pacientes, porque si no, estamos poniendo otro proceso, otro problema de acceso, como los fármacos, cuando te los puedes recibir en una comunidad y en otra no. Yo creo que es un tema complejísimo, ¿no? Y que hay que hablar con atención primaria, los primeros afectados en caso de que tuvieran que atendernos. Es muy complicado. Muchísimas gracias a las dos. Así. Maite, te voy a escribir Un porque, placer. dijiste una cosa que me pareció interesante. Vale, Vale. de las listas que en algunos ensayos no teníais, que apuntabais las medicinas, las pastillas, no sé qué. Cómo se reinventa para captar al paciente. Y eso es muy interesante. Por eso es muy interesante. Que es ser creativo, ¿no? Para que el paciente no abandone el tratamiento, sí. Vale, Bueno, perfecto. gracias. Buen Venga. final de semana. Vale. Venga.